Oigan, yo no sé ustedes, pero cuando yo vine a Australia hace 9 años, yo estaba más preocupada por encontrar trabajo, por aprender inglés, por encontrar casa, que por aprender la historia del país. Pero después de que aprendí un poquito sobre la historia de Australia, dije, a mí me hubiera gustado saber esto antes de venir a Australia, como para entender muchas cosas más. Así que el día de hoy te voy a contar algunos eventos o acontecimientos importantes en la historia de Australia que han contribuido al desarrollo del país. Todo esto que te voy a contar lo aprendí porque en el test de la ciudadanía te hacen preguntas al respecto y todo lo que te voy a contar de hecho aparece en el libro que te dan para tú poder pasar el test de la ciudadanía. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos con los acontecimientos importantes para la historia de Australia. Empecemos por el principio. Australia es un país que es demasiado antiguo, de hecho es uno de los países más antiguos del mundo, pero la colonización del país como tal, el desarrollo del país que vemos en este momento solamente se dio hace 233 años. Es por eso que a pesar de ser un país tan antiguo, es un país relativamente nuevo. Lo importante aquí es que a pesar de ser un país en su estructura relativamente nuevo, no es un país que era inhabitado, porque los primeros habitantes del país fueron los aborígenes australianos y los isleños del estrecho de Torres. Ellos conforman la cultura indígena australiana, quienes tienen las tradiciones y culturas más antiguas del mundo. Los aborígenes proceden de Australia continental y de Tasmania, y los registros arqueológicos señalan que llegaron a Australia hace 65.000 a 40.000 años. Sin embargo, los aborígenes australianos dicen que ellos hacen parte de la creación del universo y es por eso que ellos afirman que su existencia no tiene cuantificación, ya que existen desde años inmemorables. Por otro lado, los isleños del estrecho de Torres provienen de las islas que están ubicadas desde el norte de Queensland hasta Papua New Guinea. Los aborígenes y los isleños tienen tradiciones y culturas ancestrales que aún los guían en la actualidad y son una parte muy importante de la identidad nacional australiana. Ya teniendo claro quiénes fueron los primeros pobladores de Australia, ahora sí nos movemos al momento de la colonización. Esta parte es un poco controversial porque las colonizaciones pues nunca son bonitas, así que si quieres hacer un research al respecto y averiguar un poco más, te invito a que lo hagas. Por lo pronto, hablemos un poco de los inicios de la colonización europea. La colonización europea inició cuando 11 barcos llenos de convictos, sí señores, de convictos, llegaron a Australia desde Gran Bretaña el 26 de enero de 1788. Estamos hablando de hace 233 años. A este grupo de 11 barcos se le llamó la primera flota y este es un día muy importante para Australia y también un día bastante controversial. Pero ¿cómo así que convictos, Juliana? ¿Carceleros? ¿Cómo es eso? Pues sí, señores, imagínense que en esa época las leyes de Gran Bretaña eran súper estrictas y las cárceles en Gran Bretaña estaban llenísimas. Así que decidieron montar a todos los convictos en estos 11 barcos y mandarlos para la colonia de New South Wales. New South Wales es ahora un estado donde su capital es Sydney. Ahí es donde llegó Capitán Arthur Phillip con su flota de 11 barcos y es cuando llegaron los primeros pobladores europeos a Australia y vino la colonización del país. La colonia se desarrolló, creció y llegaron más personas, tanto colonos como también convictos, y empezaron a crecer la colonia. Luego, al pasar del tiempo, empezaron a establecer muchas más colonias en otras partes de Australia y es así como poco a poco el país que ahora conocemos, Australia, se llenó de, que en ese entonces no era Australia, por cierto, empezó a llenarse de pequeñas colonias de Gran Bretaña. Los primeros colonos que llegaron al país, como lo mencioné antes, eran de Gran Bretaña, pero también muchísimos eran de Irlanda. Es por eso que la cultura del país, la historia del país y las tradiciones de Australia se han visto bastante influenciadas por tanto las personas de Gran Bretaña como de Irlanda. Pasaron varios años y las colonias empezaron a crecer y este es el momento en el que llegó uno de los momentos más importantes en la historia de Australia, que es 1851, donde se descubrió oro en Australia y se creó lo que llaman en este momento la Gold Rush.
Hubo noticias por todas partes donde decían que había oro en Australia y así fue como empezaron a llegar personas acá a probar suerte para ver si hacían fortuna. Pero adivinen cuál fue el grupo de inmigrantes más grande que llegó a Australia en esa época. Los chinos, sí señores, los chinos fue el grupo más numeroso de inmigrantes que vinieron a probar suerte a encontrar oro en el país y fue el primer grupo de inmigrantes en gran cantidad que no provenía de un país europeo. En 10 años y gracias a que encontraron oro acá en Australia, la población creció a casi el doble. Ya para este entonces la población estaba un poquito más grande, pero como lo mencioné antes, Australia todavía no existía. Era simplemente grupitos de colonias por todas partes que funcionaban todas completamente separadas y fue en 1901 cuando decidieron juntar todas esas colonias y formar lo que ahora llaman la Federación Australiana. 1901 es un año muy importante y les voy a leer lo que se estableció en ese entonces, que fue la época en la que se establecieron las instituciones democráticas nacionales, incluyendo el Parlamento Nacional, el gobierno, la Corte Suprema, y se creó lo que ahora, el libro que ahora rige Australia, que lo rige en este momento, que es la Constitución de Australia. La Constitución de Australia de 1901, recuérdenla, es bastante importante. Para esta época la población está conformada básicamente que por inmigrantes o por mezclas de nativos australianos con inmigrantes. Entonces teníamos nativos australianos, europeos de Gran Bretaña, Irlanda y de algunos otros países y chinos. Más que todo en eso se constituía la población australiana. Para 1901 el número de habitantes era aproximadamente 4 millones de personas, pero algo muy importante y también un poco triste es que este número de 4 millones no incluía a los nativos o a los aborígenes o a los isleños australianos y ellos solo fueron incluidos en las cifras oficiales hasta 1967 cuando hubo un referéndum. Durante las primeras décadas del siglo XX empezaron a estimular la inmigración de otros países y a incentivar que las personas que estaban en el país se quedaran creando programas de inmigración. Pero aquí es donde llega otro momento importante para la historia de Australia y es la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial empezó a haber una ola gigante de inmigrantes que vinieron de Europa pero que no eran de Gran Bretaña. Todas estas personas estaban buscando un futuro mejor y es por eso que se vinieron al país y empezaron a haber grandes comunidades de europeos que estaban buscando Australia como refugio. Australia empezó a recibir inmigrantes de más de 30 países en Europa, pero los inmigrantes que vinieron en más grandes cantidades fueron las personas provenientes de Italia y de Grecia y eso lo veo en toda parte. Es más, creería yo que en casi todas las ciudades australianas siempre hay un Greek Club, un club de Grecia o un club de Italia. La influencia de estos países es gigantesca y los grupos de personas de Grecia son bastante influyentes y bastante importantes acá en Australia. La comida italiana, la comida grecia, casi que en toda parte hay un restaurante italiano y un restaurante greco. Creo que todos los que estamos acá en Australia conocemos por lo menos una persona que tiene padres ya sea italianos o de Grecia. Y es por eso, porque en la Segunda Mundial la mayoría de inmigrantes vinieron de esos países. Esta ola de inmigración fue bastante importante para Australia, ya que a medida que un país iba creciendo, se iban creando más trabajos y se necesitaban más personas para suplir los trabajos. En los años recientes, Australia ha creado muchísimos, pero muchísimos programas de inmigración para atraer a personas de todas partes del mundo y es el momento en el que Australia sigue, bueno, en ese momento no porque las fronteras están cerradas, pero es el momento en el que la inmigración hace parte muy importante del país. Es más, es un país que se ha creado con base a la inmigración. La diversidad de la población en Australia es algo increíble. Cuando tú sales a las calles, tú puedes ver personas de diferentes nacionalidades, con diferentes rasgos físicos, con diferentes acentos, con diferentes formas de vestir.
es una sociedad bastante diversa y es debido a que la inmigración hace parte demasiado importante del país. Es por eso que cuando tú hablas con un australiano y le preguntas que de dónde es, lo más seguro es que te respondan que son de Australia, pero que sus papás son de diferentes países. Si bien la diversidad se celebra en Australia, una cosa que siempre se hace hincapié es en el uso del inglés. El inglés es el idioma oficial del país y se incentiva que todas las personas que vivan acá usen el idioma inglés. Y es así como hemos resumido la historia de Australia en unos cuantos minutos. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Recuerden que obviamente hay muchísimas cosas que no pude contar porque es una historia de un país completo resumido aquí en unos cuantos minutos. Así que si quieren investigar más al respecto, se los recomiendo. Una cosa que me parecería interesante hacer es explicarles un poco más sobre la importancia del oro en Australia. Acá en Perth encuentras la Casa de la Moneda, donde te cuentan la historia de todo lo relacionado con el oro en Australia. Australia es el segundo productor más grande de oro en el mundo después de China, así que si ustedes quieren que yo los lleve a la Casa de la Moneda de Perth para que conozcan la historia del oro, me lo dejan en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Síganme en todas mis redes sociales donde publico más contenido sobre Australia. Suscríbanse a este canal que acá publicamos videos chéveres e interesantes sobre Australia. Y como siempre les digo, lamentablemente en este momento las fronteras siguen cerradas y tan pronto las abran, yo los voy a estar esperando acá en Australia. ¡Woo! Boom, 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 boom. Boom. Chao pues.